Ok, bueno, vamos a la clase correspondiente para el día de hoy, día frío, hermoso, que estamos disfrutando en esta localidad del Hato, el núcleo número 15. Entonces, vamos a la clase número 6. Elementos que Dios usa para confirmar el llamado. Recuérdense que estamos viendo la materia de excelencia ministerial. Ayer pues vimos parte de esta materia muy importante para todos los que le estamos sirviendo al Señor en algún área de la vida. Bueno, iniciamos clase, muchachas. Elementos que Dios usa para confirmar el llamado. Recuérdense que hay en cuanto a esta área, dos llamados, un llamado colectivo y un llamado selectivo, ¿sí? En cuanto a los llamados que Dios hace. Y el único que tiene esa capacidad para hacer esos llamados es Dios. Dios coloca una pasión en el que llamó y un interés interno muy intenso para llevar a cabo el ministerio. Aunque algún día quieras renunciar, no vas a poder. La naturaleza del llamado no te dejará renunciar al propósito que Dios ha puesto en ti. Jeremías 27 y 9. Por lo consiguiente, no hay nada que te interese más que el llamado que has recibido de Dios. Si en este mundo, oiga, hay algo que pueda atraerte mayor satisfacción o traerte mayor satisfacción que el ministerio que recibiste de Dios, eso indica que no tienes ministerio. Esa es una posibilidad. Lo otro es que no haya entendido y por ende no tienes llamado o no has entendido la grandeza del llamado. Por naturaleza, en el caso de los hombres que hemos desarrollado la parte de la espiritualidad, pues no hay nada que nos dé mayor satisfacción que llevar a cabo el llamado al cual hemos sido retados, hemos sido motivados, en este caso inspirados por Dios en la persona del Espíritu. Ahora, también por un don espiritual se puede confirmar el llamado o un don ministerial en el oficio, siempre cuando se cumplan y se den la precisión y la reciprocidad en la manifestación del don. Hechos 13:1 y 3. Se le es mostrado al ministro inmediato que está brindando cobertura a quien es llamado. Es ilógico que Dios le revele el don ministerial que ha puesto en una persona a gente que estén ajenas a ella, si primero no lo hace con el ministro inmediato que está dando cobertura a quien se le asignó el don ministerial. En el caso de Josué, como el sucesor de Moisés, Dios le mostró a Moisés quién iba a ser el hombre que ocuparía su lugar. Analicemos las escrituras. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Esto lo dice Moisés cuando ya supo que él había
Su carrera había llegado a su fin. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar. La pregunta es, ¿por qué delante del sacerdote Eleazar y por qué no delante de el otro el papá de él? ¿No se han preguntado eso ustedes? ¿Por qué no delante de, se me escapa ahorita el nombre, el hermano de Moisés? Aarón. ¿Por qué Eleazar? Porque ya Aarón, Pedro, había partido también. Había quedado Eleazar. Acuérdense que primero se va Aarón y luego Moisés. Ahora, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultarás por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Jehová había mandado por manos de Moisés. Número 27, 15 y 23. El sacerdote Elí entendió el llamado de Samuel. Primera de Samuel 3, 1, 10. El profeta Elías se le reveló el llamado de Eliseo. Primera de Reyes 19, 19 y 21. El profeta Samuel y el rey Saúl percibieron el llamado de David. Primera de Samuel 16, 1 y 13. Ananías se le mostró el llamado de Pablo. Hechos 9, 10 y 18. Juan el Bautista, el de Jesús. Juan 1, 29 y 34. Se le es mostrado a la iglesia local. El pueblo se va a dar cuenta si en ti hay o no un don ministerial. Primera a Corintios 9, 2. La palabra profética en relación al llamado que recibiste de Dios. En la primera carta que Pablo escribe a Timoteo, en el capítulo 1, verso 18 al 20, le insta a su discípulo a caminar de acuerdo a la dirección divina que recibió en conformación y confirmación al llamado que Dios le hizo en una palabra profética, operar con base a la impartición profética que hemos recibido. Demanda un serio compromiso con la palabra, pues es en razón a nuestra determinación y diligencia para creerla y obedecerla, que haremos que se cumpla todo lo que Dios ha determinado según la palabra profética que recibimos. Este mandamiento, dijo Timoteo, Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas en la buena milicia. Primera a Timoteo 1:1. Militar en la palabra profética no es la cima a donde debemos llegar,
sino la plataforma desde donde debemos subir. La palabra profética dada por Dios es como una brújula que direcciona el norte que hemos de seguir en nuestro llamado. Pero no es una bola de cristal donde se nos adivina el futuro, de paso nos lo garantiza. Ninguna palabra profética que venga de Dios te garantiza, oiga, el futuro. Ella te revela el propósito de Dios para un futuro. No olvides que la hipocresía, oiga, mata la profecía. Como receptores de la profecía, debemos ajustarnos a los principios del reino de Dios en relación a la palabra profética que se recibió. De no abortarás el propósito de Dios en tu vida, revelado en la profecía. Dios determinó con el sacerdote Elí llevar a cabo su propósito, dándole una palabra profética, y por causa de no ajustarse a los principios del reino en relación a la profecía, Dios determinó no cumplir la palabra que le había confiado. Este hombre consintió el pecado de fornicación de sus hijos en el altar, cometiendo sacrilegio, profanación, detracción, el cual fue abominación ante los ojos de Dios. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mi sacrificio y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Primera de Samuel 2, 27 al 30. Todo lo contrario con Samuel, que como profeta de Dios no dejó caer a tierra la palabra profética que se recibió de Dios, y fue honrado grandemente por el Creador. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Primera de Samuel 13, 19. Se puede ser, oiga, rechazado por Dios para el ejercicio del ministerio después de haber sido llamado. Vamos a ver esto.
Vamos a analizar esta parte que es bastante seria y algunos creen que no. Vamos a ver. Analicemos la triste historia de Moisés y la advertencia que nos da Pablo en relación al asunto. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he prometido verla con tus ojos, mas no pasarás a ella. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoció el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Deuteronomio 34, 1 y 7. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren. Lo que acabamos de leer, Antiguo Testamento, vamos al Nuevo ahora. Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la ventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado de la carrera, en este caso, no de la salvación, de la carrera que estaba desarrollando. Primera a Corintios 9, 24 y 27. El llamado al ministerio no te garantiza, óigame, el éxito en el ministerio. Todo lo que se recibe de Dios en la característica de un don, sea cual sea el don que se reciba, es irrevocable. Nunca Dios quita lo que da, usted lo pierde. Por esta causa le tendremos que dar cuenta a Dios por lo que Él te dio, de lo que perdimos. Ahora, no exactamente es que se pierde el don como tal, ¿no? Se pierde el derecho, señoras y señores, de ejercer el don cuando con todo y que teniendo el don, con todo y que teniendo todos los conocimientos para ejercerlo, comenzamos a andar en diferentes tipos de pecado, de índole social y de índole moral. Ya tenemos dos ejemplos. En el caso de Moisés, ¿qué pasó con Moisés? Bueno, el caso de Moisés, Dios por segunda vez le dice que vaya a la roca, pero aquí le dice que le hable a la roca. Y en el caso de Moisés, el hombre más manso del Antiguo Testamento, no estaba ese día muy manso y no le habló a la roca, sino agarró y le pegó 2 garrotazos. Y Dios le dijo fue que le hablara. Eso para Moisés fue tipificado como pecado.
y grave pecado. Es tanto así que hay dos formas solamente de pecar contra Dios. Se peca contra su santidad y se peca contra su autoridad. Nosotros vimos una materia acá llamada santidad genuina, creo que ese punto no lo toqué acá. En el caso de Moisés, Moisés no pecó contra la santidad de Jehová. Moisés pecó contra la autoridad de Jehová. ¿Por qué razón? Porque Dios le dijo, ve y háblale a la roca en presencia del pueblo para que beban, tomen agua. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? La golpeó. ¿Dios le dijo que la golpeara? No, pero él la golpeó. Entonces, la actitud de Moisés en ese momento no honró a Dios. El profeta en el Antiguo Testamento tenía que honrar a Dios en lo que decía y en lo que hacía cuando Dios lo mandaba a hacer algo. No sé si usted recuerda cuando Saúl es desechado por Dios para el desarrollo del reinado, cuando llegó con el lote de vacas y de ovejas y también traía al rey de la población que Dios lo mandó a eliminar. Cuando él llega con el rey, recibe la palabra, recibe la gran exhortación que le está dando en este caso Dios a través del profeta. ¿Qué es lo que hace el profeta? Busca una espada y el mismo profeta le quitó la cabeza al rey. ¿Por qué razón? Porque el profeta tenía que manifestar el carácter de Dios. Ahí sí estaba Dios molesto. Y el profeta tenía que mostrarlo. En el caso de Moisés, Dios no estaba molesto. Y Moisés mostró un carácter de un Dios molesto que no era ese el carácter. Eso se le contó como pecado, pero ese tipo de pecado no fue contra la santidad, sino contra la autoridad de Dios. Sin embargo, pecado es pecado, cualquiera que sea. Dios no tiene problema en perdonar el pecado o los pecados, pero las consecuencias, wow, son graves para el individuo que las cometió. El caso de David cuando pecó con Betsabé y luego manda a asesinar a su siervo. Ok, David pecó contra la santidad de Jehová, no contra la autoridad. Por eso en ese caso David no pierde la postura, la posición que tenía. Entonces ahí no hubo pérdida en este caso de la posición. Sin embargo, en lo que acabamos de ver con Elí pues consintió el pecado y por consentir el pecado de sus hijos, estando sus hijos casados, porque cuando usted estudia la vida de los hijos, cada uno tenía su mujer, pero aparte de sus esposas, entonces se ponían a vivir con otra. Y en un mismo día, todos murieron. Incluso el viejo cuando le llegó la noticia. Ahora, reitero, una cosa es pecar contra la santidad de Dios y otra cosa es pecar contra la autoridad de Dios. ¿Qué es pecar contra la autoridad? Hacer lo que Dios a usted no lo mandó a hacer o hacer lo contrario de lo que Dios lo mandó a hacer. Ahora, eso es delicado. Reitero, Dios no tiene problema con perdonar él o los pecados, pero las consecuencias son diferentes en una y en otra. En el sistema del reino, en relación a Dios por factores equivocados o malas decisiones, se puede dar la posibilidad de ser desechado y reemplazado en el ejercicio del ministerio. Dios es sumamente celoso, oiga, cuando llama a un individuo para conferirle un don ministerial. El que es llamado, capacitado y enviado al ministerio, oiga, queda apartado, consagrado, destinado para tal fin. Para otra cosa no sirve para Dios, no sirve para Dios. El no entender esto es la vía segura para el fracaso. Tanto en el llamado, escúcheme, y en lo que decidamos hacer después del llamado, que no tenga que ver con el llamado. Hay áreas en la vida del ministro que tiene que cuidar de no
Dios se verá en la obligación de desecharlo para el propósito para lo cual lo había escogido. Las escrituras están llenas de ejemplos de hombres que fueron llamados por Dios, pero por una mala decisión fueron descartados por Dios y en su defecto otros fueron reemplazados. Casos como el de Saúl, Sansón y Moisés mismo, del cual estamos hablando. En la actualidad, lo digo con seguridad, que hay el montón, oiga lo que viene, de ministros que están ejerciendo sin el respaldo y la autoridad de Dios, porque desde hace tiempo fueron desechados por Dios. Están operando en humanismo, que es el poder que el ser humano tiene inherentemente en él para llevar a cabo sus metas, aún dentro de la obra de Dios. Crecen, prosperan, no dejan de tener resultados en lo que hacen por la ley de causa y efecto. Pero ante los ojos de Dios son unos miserables, desaventurados, pobres y desnudos. La diferencia se verá en el tribunal de Cristo cuando sean juzgados por sus obras. Para evitar todos estos desajustes que a la larga producirán muchos dolores, debemos tener en cuenta factores que a continuación voy a presentar. La moral, la integridad, la ética y la equidad es como un gran piso que con derechos podemos desarrollar nuestra fe, podemos ejercer autoridad y podemos ser administradores de los bienes del reino. Por lo contrario, perderíamos ante Dios y el mundo que nos rodea todos los derechos para seguir fungiendo en el llamado que hemos recibido de Dios. Nuestra vida es como una hoja en blanco que hemos recibido de Dios, con un apuntador para escribir en ella lo que queramos, pero debemos tener mucho cuidado lo que apuntemos, lo que escribamos ahí, porque lo que se registra nunca será borrado, ni siquiera la sangre de Jesús puede hacerlo, es decir, borrar lo que determinamos hacer. Hay errores que el hombre comete por causa de un pecado. El error es tan grave que muchas veces Dios perdona el pecado cuando se lo confesamos, por supuesto, pero el error no lo pasa por alto. En Dios hay caminos que no tienen regreso y en la vida también. Andar en el ministerio es como caminar en un piso de vidrio con zapatos de plomo. Das un mal paso o das un paso mal dado, rompes el vidrio y no sabes dónde vas a caer. Nuestra vida es como una moneda, solo podemos comprar con ella una sola vez. 2 veces no puedes comprar. Mira bien en qué inviertes tu vida. Para darle fuerza al tópico acerca de la vivencia en lo que hacemos, voy a presentar 4 grandes virtudes en las que se movió el patriarca Job, el cual lo llevaron a ser muy próspero ante los ojos de Dios. Leamos primero el pasaje que muestra sus riquezas.
Luego analicemos las virtudes en las que se movió y se mantuvo para obtener todos estos bienes. Y poseía una hacienda de 7,000 ovejas. ¡Wow! No sé si aquí no se están contando los machos, te lo puedes imaginar. Y 3,000 camellos. No sé si se están contando las hembras. 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Además, una servidumbre muy numerosa. Este hombre era el más rico entre todos los orientales. Entonces el Señor le dijo, hablando con Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él sobre la tierra. Es un hombre justo y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:8. Analicemos estas virtudes. Justo, relativo a sus obras, su manera de conducirse en la vida. Esto es obra de justicia. Recto, relativo al motivo del corazón, a los móviles que lo llevaban a hacer las cosas. Temeroso de Dios, relativo a su devoción, adoración, a una entrega. Apartado del mal, relativo a una determinación, una decisión, tiene que ver con el dominio propio. Charles Window plasmó en uno de sus libros una verdad que me hizo reflexionar en grande. Él dijo: podemos seguir siendo el mejor cirujano del mundo, siendo el más grande de los promiscuos. Podemos seguir siendo el mejor juez de una nación, siendo el más arrogante y soberbio que haya existido en el mundo. Podemos seguir siendo el magnate más prestigioso de las naciones, con los más altos niveles de corrupción financiera en la que se haya vivido. Pero nunca podremos desarrollar en éxito el don ministerial que hemos recibido de Dios, sumergidos en el pecado, porque el don ministerial no es una profesión, es una vocación, es un llamado, y te debes a un ser que su naturaleza es pura santidad. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Lo que tú siembras lo vas a recibir. En Dios no hay atajo como para caerle adelante. Charles Window le dijo a Dios en una de sus oraciones, al ver la urgencia que hay en nuestras congregaciones de la vida de santidad en nuestros ministerios, dijo: Señor, ¿por qué los tiempos de Zafiras y Ananías no vuelven? El cual tuvo una respuesta muy acertada: si esos tiempos volvieran, cada templo en su sótano tendría que tener una morgue para depositar los muertos que hubieran. Conforme yo comencé la obra, la voy a terminar. Voy a marcar un precedente en los tiempos finales, como lo marqué en el tiempo de una iglesia naciente. Yo vengo a buscar una iglesia sin mancha ni contaminación. Alguien dijo lo correcto de un abogado, alguien dijo: los errores de un abogado se encarcelan. Los errores de un cirujano se sepultan. Los errores de un contador se borran. Los errores de un dentista se extraen. Pero los errores de un maestro quedan, se proliferan, se extienden y malforman a la gente. Como ministros debemos entender que somos una escuela ambulante. Todo lo que nos rodea tiene todos los que nos rodean
tienen sus miradas sobre nosotros para ver qué pueden aprender o qué mal ven en ti para censurar, difamar, comentar y tener motivos para abandonar el camino de la piedad. Juan el apóstol dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Primera de Juan 5:21. Según el pensamiento del que escribe y el contexto, el término ídolo que aparece en el pasaje no se refiere a imágenes, sino a todo lo que el mundo te ofrece, que te llama la atención, dándole lugar en tu vida, fascinándote por completo, pasando a tener dominio de ti, quitándole a Dios el lugar que le pertenece. Hay 4 áreas en las que te tienes que guardar y evitar caer en ellas. De lo contrario, estarás creando un ídolo que ocupará el lugar de Dios y a su vez crearás un Frankenstein, un monstruo que no vas a poder dominar. La fortuna. La codicia al dinero, si no tienes dominio de ella, te destruirá. Pablo dijo: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Oiga, no el dinero, el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Primera a Timoteo 6:10. Hombres muy usados por Dios abandonaron sus creencias por seguir en forma desenfrenada el dinero. Se dejaron desviar por su propia lujuria, cosa que el final de la jornada les trajo graves resultados que lo lamentaron por toda la vida. Tal es el caso de Balaam, profeta. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en las contradicciones de Coreb. Judas 11. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Segunda de Pedro 2:15. La codicia al dinero puede llevar a una persona a mentir, engañar, codiciar, competir, difamar, calumniar, cometer acto de homicidio, entre otros. Y finalmente lo puede conducir a su propia destrucción. El ejemplo más claro lo tenemos en Judas, que por dinero traicionó a su mejor amigo, a su maestro. El amor al dinero trae como resultado tentaciones, codicias, ruina, perdición, competencia, traición, celos, envidia, engaños, mentiras, hasta extravío de la fe, entre otras cosas. Por esta causa es de suma importancia mantener un motivo muy correcto para la adquisición del dinero. Todas estas acciones negativas son fruto de una raíz llamada el amor al dinero. El término amor en referencia al dinero, como lo presenta Pablo en su escrito a Timoteo, es del griego filalguria, que indica una codicia interna llena de perversidad y lujuria, la cual es una raíz de donde procede y se alimenta cualquier tipo de acción negativa con el fin de conseguir
un objetivo, que en este caso es enriquecerse, oiga, a costa de cualquier precio. El amor al dinero, en su filalguria, tiende a ser a una persona egoísta si lo que le mueve es el deseo de riqueza, no le importa su semejante, ni lo que éstos tengan que perder para él obtener todas las ganancias y quedarse con la mejor parte. El deseo de riquezas fija el pensamiento en una persona en sí mismo, convirtiendo los demás en meros instrumentos que usa y utiliza para lograr su objetivo. Y en otros casos, a sus semejantes como obstáculo, en otro caso, ve a sus semejantes como obstáculo para obtener riquezas y busca la forma de cómo quitarlos del medio, sea como sea. Por causa de la filalguria, los valores se pierden y se corrompen hasta el punto que vale más el dinero que los valores intrínsecos que Dios puso en el ser, en su creación. En el verso 11 al 19 del mismo capítulo, Pablo le presenta a Timoteo las virtudes de un hombre lleno de ágape de Dios, que es el contraste de la filalguria, y a su vez le da mandamiento de batallar en contra de este flagelo que lo puede llevar al caos o a la destrucción total. Observemos el pasaje. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien y sean ricos en buenas obras, dadivoso, generoso, atesorando para sí buen fundamento para los que para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Pablo no dijo que lo malo está en tener dinero, sino en tener amor al dinero. Tenga presente que toda persona que se mueva en filalguria, lleno de perversidad y lujuria, a causa del dinero, su crecimiento y su estado financiero quedará interceptado por la providencia divina en cuanto a él, ¿sí? Por causa de cercenar la posibilidad de recibir de Dios los más grandes recursos financieros. En este caso tendrán dinero, sí, se moverán en algunas áreas en abundancia de dinero, pero no será de parte de Dios, porque el diablo también da plata.
Pero el diablo te ofrece mucho, te da poco y luego te lo quita todo. Y Él da para que nos pervirtamos. Dios da para que le honremos, para que apoyemos, para que impulsemos la obra de Dios hacia adelante. Bendiciones.